Hoy tenemos un mensaje fundamental de la palabra del Señor, al cual hemos intitulado Dependiendo de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, dependiendo de Dios. Y la lectura la tenemos en el Salmo 37, en los primeros versículos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Démosle gloria, honra y alabanza al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Vamos a orar con este fragmento de la palabra del Señor. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos las gracias porque estamos en tu casa, porque nos hemos reunido en el nombre de Jesucristo y queremos alabar tu palabra y tus obras. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras miserias, todas nuestras faltas, malas actitudes y maneras, y todo lo que te sea desagradable en nuestra vida. Lo ponemos delante de ti, nos arrepentimos e invocamos la sangre de Jesucristo para limpieza de nuestros pecados. Gracias te damos por tu palabra preciosa que nos da paz, gozo, confianza, esperanza. Te pedimos que el Espíritu Santo nos muestre claramente tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te pedimos que Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro, sea glorificado y que cada uno de nosotros y nuestras familias seamos bendecidos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Este es un tema fundamental de la palabra de Dios, porque oiga, si usted es creyente, pues usted debe depender de Dios. No solamente saber de Dios, leer de Dios, oír de Dios, aún creer en Dios, sino depender de Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile depender de Dios. Depender es una palabra profunda que generalmente no utilizamos porque frecuentemente de quien dependemos es de nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y aquí está el versículo central, confía en Jehová. Y los hijos de Dios repetimos, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Oiga usted, hay personas que no saben cómo se llama su Dios. Simplemente dicen Dios.
No saben cuál es el nombre de su Dios. Tú conoces el nombre de tu Dios. El nombre de nuestro Dios es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Jehová o Yahvé, cualquiera de esos nombres que son intercambiables. El nombre en hebreo es Yahvé, pero se ha americanizado utilizando el nombre Jehová. Entonces, dice la palabra del Señor, confía en Jehová. No confíes en ti mismo, no confíes en otras personas, sino confía en Jehová, recordando que la palabra confiar viene de la palabra fe. De modo que confiar es depositar nuestra fe en algo o en alguien. Y aquí en este pasaje de la palabra de Dios, pues nos está diciendo en quién debemos confiar, en quién debemos depositar nuestra fe. Nuestra fe debe estar en el Señor. Y luego nos agrega, y haz el bien. Luego viene la promesa, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego viene otra condición, deleítate a sí mismo en Jehová. Y la promesa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando muchas chicas solteras leen este versículo, su corazón hace porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese que nosotros a veces no sabemos ni qué es lo que queremos. Pero bueno, tenemos ahí sentimientos en nuestro corazón, pero el que verdaderamente sabe no solo lo que queremos, sino lo que necesitamos, es Dios Todopoderoso. Y si nosotros nos deleitamos en Él, pues Él nos va a conceder esas peticiones. Luego viene el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Esa es la condición, y luego viene la promesa, y Él hará. De modo que debemos de encomendar al Señor nuestro camino. ¿Qué es encomendarle al Señor nuestro camino? Tenerlo presente, dedicarle lo que vamos a hacer a Él, tomarlo en cuenta. Eso es encomendarle al Señor nuestro camino. Y confiar en Él, y la promesa va a ser que Él hará. Alguien diga, Él hará. Fíjese que no sé qué tan al tanto estén de las noticias, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Tiempos donde los gobernantes no saben qué hacer. Situaciones semejantes se encuentran en Londres, en Francia, París. Situaciones semejantes están en Canadá, y el mundo está muy confuso. No saben qué hacer. Los países europeos tienen bastante problema con los migrantes, entre los migrantes y los inmigrantes indocumentados. Son dos problemas diferentes que están azotando a Europa y que ya no saben qué hacer con tanta gente. Alguien dijo por ahí, y yo creo que bien dicho, ¿por qué no los mandan al África? Hay bastante terreno, allá caben todos, que la iniciativa privada construya empresas y que los contraten en esas empresas y nos quitamos el problema. Pero nadie ha escuchado esa ponencia. La situación más grave que enfrentamos ahora es una promesa que hizo Larry Cajano, presidente hace aproximadamente 30 años de la Asociación Mundial de Homosexuales, que prometió que todo niño que estuviera en una escuela, en un club deportivo, en la calle, aún en su casa, iba a ser violado. Y de esta manera, pues, iba a haber
homosexualidad a diestra y siniestra. Bueno, esto lo dijo hace aproximadamente 30 años. Pues no pasó nada más que como palabras que se las llevan el viento, pero esa promesa se ha ido cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo, a tal grado que otro de los problemas que tienen los países es el problema de la igualdad de género. Ya no saben qué poner en los baños, qué signo poner, si ponen el signo del hombre, si ponen el signo de la mujer, si juntan los dos signos para dar a entender que pueden entrar hombres y mujeres, y hasta están poniendo signos de transgénero y otras cosas que a veces no entendemos. Uno de los colmos que tenemos es que en nuestras escuelas públicas, aún en México, la Secretaría de Educación ha empezado a agregar el tema de identidad de género en los libros de primaria y también hablar abiertamente sobre las relaciones sexuales y cómo protegerse de las enfermedades transmisibles sexualmente. Es un problema muy serio, porque nuestros hijos van a estar confundidos respecto a su sexualidad, si son hombres, si son mujeres, si siendo mujeres pueden ser hombres, si son hombres pueden ser mujeres, etc. Cuando hay no menos de 6.500 hormonas en el ser humano que nos hacen diferentes el hombre a la mujer. De modo que estamos viendo al mundo muy confuso y lo peor es que las autoridades están confusas y solamente Dios y su preciosa palabra pueden sacarnos adelante. Entonces la palabra de Dios nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Este es uno de los versículos centrales de este pasaje, aunque no podemos hacer a un lado el versículo 4 y el versículo 5. Algo que debemos de saber es que los que confiamos en Dios no seremos avergonzados. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: los que confiamos en Dios no seremos avergonzados. Dice el Señor en su palabra: el que cree en mí no será avergonzado. En los momentos más difíciles de aflicciones, enfermedades, condiciones de estar moribundo, problemas económicos serios, problemas conyugales y familiares graves, debemos estar tranquilos si nuestra confianza está puesta en el Señor, porque Él no nos dejará ser avergonzados. Y Dios en este Salmo 37 nos da varias sugerencias para salir victoriosos en medio de cada situación. Lo primero que vemos en este versículo es que nos dice confiar en Jehová, confiar en Dios y hacer el bien. Vamos a decir que cada uno de los salmos en la Biblia tiene que ver con un suceso. Y eso a veces cuando nosotros leemos la palabra no nos damos cuenta, pero este salmo tiene que ver con un suceso histórico que fue la batalla entre el rey David y Goliat. Entonces, en este salmo se nos muestran varios principios que nos indican el camino de cómo era que pensaba David cuando era un jovencito de 15 años. David pensaba que confiar en el Señor y hacer el bien es el secreto del éxito y de la victoria. Se asombró al ver que todos los soldados del rey Saúl se espantaban al ver la apariencia de Goliat, quien se sentía invencible y había atemorizado al pueblo de Israel. No sé si se acuerden de la historia. No sé si recuerden la escena. Está todo el ejército de Israel en posición de batalla. Está el rey Saúl, la máxima autoridad.
está del otro lado Goliat, un filisteo, y atrás de él el ejército de los filisteos, que era el pueblo enemigo. Y entonces, pues nadie se decidía a enfrentar a Goliat, incluyendo al rey Saúl, porque la pelea iba a ser 1 a 1, no se iban a pelear los dos ejércitos, sino que convinieron en que la pelea fuera de 1 a 1 y ahí se decidiera la batalla. Esta es una de las cosas que en diferentes guerras se ha utilizado ese sistema. Entonces, ninguno de los judíos israelíes querían entrar en esa guerra, querían enfrentar a Goliat. Ni siquiera su rey, el rey Saúl, que era el más alto de todo el pueblo de Israel. Nos dice la palabra del Señor que cuando Saúl estaba de pie, pues todos se veían chaparritos y sobresalía él entre todo el pueblo. Y no solamente era alto, era fuerte. Pero ni él mismo quiso enfrentar al gigante Goliat, sino que se escondió detrás de todos los enseres de guerra. Entonces ha de pensar donde estaban las espadas y las jabalinas y los escudos. Ahí estaba escondido el rey, tan grande como era, así estaba de escondido. Y bueno, eso hemos aprendido, que a veces el más alto o el más grande es el que cae primero. En ese momento llega David, que tenía 15 años, que su papá lo mandó a llevarles el lonche a sus hermanos, y pues se encuentra ante esa situación, ve que nadie se anima a enfrentar al gigante Goliat, y dice, pues yo mero, ¿verdad? Y entonces uno de los soldados le manda a decir a Saúl, pues aquí hay un joven que dice que sí enfrenta a Goliat. Lo llevan ante Saúl y Saúl dice, pero ¿cómo? Pues tú eres un muchachito de 15 años, un muchacho joven. ¿Cómo vas a enfrentar a este gigantón que viene, que está pesadísimo y trae armas pesadísimas, el escudo y la lanza y la jabalina? ¿Cómo tú, siendo tan pequeño, vas a poder vencerlo? Y ni siquiera traes las armas apropiadas. Total, la mucha insistencia venció la resistencia, como siempre, y entonces el rey Saúl aceptó que este joven David enfrentara al gigante Goliat. Y entonces trató de pasarle su armadura. Pues ya se imaginarán la armadura de un hombre alto a la de un jovencito de 15 años, pues no le servía. Las armas tampoco le servían, estaban muy grandotas y pesadas. Entonces él le dijo al rey Saúl, pues no me queda la armadura, las armas que me enseñas y que me muestras no las puedo usar, están muy pesadas, dame la oportunidad de utilizar otras armas. Y las armas que escogió fueron una honda, 6 piedras redondas de río y su morral de pastor y su cayado de pastor. Eso fue lo que pidió como armas de guerra. Y bueno, eso tiene una base en la palabra del Señor, cuando nos dice en la segunda carta a los Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El rey David, en ese tiempo, el joven David, no sabía ese versículo de la palabra, pero le había sido revelado que las verdaderas armas del creyente no son carnales, no son espadas, no son lanzas, no son jabalinas, no son rifles, no son bombas, no son misiles, sino que las armas del creyente son espirituales. Básicamente la oración, la guerra espiritual y las armas que el Señor nos ha dejado, que es el poder de la palabra de Dios, el poder del nombre de Jesucristo, el poder de la sangre de Cristo, y uno más que siempre ponemos al final, pero que es muy importante, el poder de una vida entregada. Hay poder en una vida entregada.
Entonces, ese fue el hecho histórico del cual estamos hablando, y pues David tenía la plena certeza de que él tendría la victoria, que el Señor le iba a dar la victoria. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 17, en los versículos 45 al 47. Ya estaban frente a frente el gigante Goliat y el joven David. Y nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Este es un pasaje muy importante. En casa lea todo el libro de Samuel en capítulo 17. Cada versículo tiene enseñanza y son muy poderosos, pero estos en particular nos dicen que el rey David, el joven David, le dijo a Goliat que él venía con armas carnales. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Ahora yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice el Señor en su palabra: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí la enseñanza es que el que quiere tocar al pueblo de Israel para hacerle daño, el Señor se le viene encima, Cuidado. Pueblo de Israel, uno de los pueblos más pequeños de toda la tierra. Sin embargo, Dios tiene promesa cuando dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Así es que el que toca a Israel se las ve directamente con Dios. Y dice la palabra: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego narra palabras proféticas. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando tú estés pasando por tu Goliat personal, que el Goliat personal es esa aflicción grande que tienes, esa enfermedad seria o mortal que tienes, esa dificultad en el matrimonio, esa dificultad en la familia, un problema grandísimo, una tormenta de problemas tremendos. Acuérdate, no es tuya la batalla, de Jehová es la batalla. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. ¿Sabe una cosa? ¿Cuánto se nos olvida eso? Que del Señor es la batalla, no de nosotros mismos. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él y hacer el bien. Tenemos que deleitarnos en Él. Tenemos que encomendarle nuestro camino. Son las cosas que debemos de hacer. Entonces aquí hay
palabra profética en estos versículos 46 y 47. Como está escrito, así sucedió. Cosa tremenda. Así es que del Señor es la batalla, del Señor es el gigante por el cual estamos atravesando. David sabía que si obraba correctamente y mantenía su confianza en Dios, Él lo respaldaría. Y vamos a ir al Salmo 37, versículo 17. No pierda esta de 1 Samuel. Porque los brazos de los malvados serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Los brazos de los malvados serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Eso lo sabía el rey David. Si usted se fija ahí a principio del Salmo, dice Salmo de David. Y esto tiene que ver con esta batalla tremenda que llevó a cabo David con el gigante Goliat. El segundo principio que vamos a ver es deleitarnos en Dios. Alguien diga deleitarnos. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? ¿Alguien tiene una idea? Deleitarse, saborear, disfrutar. Algo que a nosotros nos gusta mucho, que es muy sabroso, que es muy rico, que es muy apetecible, que es muy agradable a los ojos, o al tacto, o al sabor, o algo, ¿verdad? Deleitarse. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice que ese deleite no debe estar en las cosas o en las personas o en los hechos, sino en el Señor, que nos deleitemos en Él. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, entonces nuestro corazón cambia. Recibimos el Espíritu Santo, tenemos un nuevo nacimiento, el espíritu humano que teníamos muerto ahora está vivo. Y entonces experimentamos toda una serie de cambios y uno de esos es deleitarnos en el Señor. Se vuelve verdad la escritura del Salmo 119 cuando dice tu palabra es para mí miel a mi boca. La palabra de Dios se nos hace muy dulce, muy agradable, no solamente muy sabia o muy inteligente, sino agradable, dulce. El papá judío durante el servicio de Shabbat en la casa, porque el servicio de Shabbat del sábado es en dos partes, la primera parte es en casa, el viernes en la noche, la segunda parte es en la sinagoga, el sábado por la mañana. Y entonces en la parte de la noche el papá judío tiene cerca siempre un frasquito con miel y entonces toca la palabra de Dios y luego toca la miel y al niño más pequeño de su hogar le llama y se la pone en la boca y le dice para que la palabra de Dios siempre sea miel para ti. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mis amados hermanos, si nosotros tenemos encuentros, seminarios, tenemos campamentos, tenemos retiros, tenemos Campa Family y red de mujeres, todo eso lleva como objetivo ganar las almas en forma principal y primordial, pero también llevar a la consagración a aquellos que son creyentes. Así es que esos dos son los principios fundamentales de todos esos eventos. Vienen algunos otros más, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, liberación, otras cosas, pero los dos puntos principales son salvación y consagración. Esos son los puntos principales de cualquier evento, salvación del perdido y consagración del creyente. Cada persona que sale de uno de estos eventos sale encantada,
gozosa, feliz, brincando. Llegan a sus casas felices y contentos. Pero ¿sabe qué pasa? Los padres de familia, los familiares de ese hogar a donde va ese joven o esa chica o esa señorita más grande o joven más grande, encuentran desinflados al papá, a la mamá y a los hermanos. Entonces todo el fuego que viene de un avivamiento personal que se tuvo en ese evento es destruido por la condición de la familia. Y entonces los encuentros se vuelven fracasos, los seminarios, los retiros, los campamentos, las redes y cualquier otro evento que hagamos, porque en la casa no hubo un ambiente espiritual que pudiera recoger el fuego de aquel que viene de un avivamiento en un evento. Así es que quiero pedirles, por favor, en el nombre de Jesucristo, que se ocupen de calentarle más el corazón al que llega del campamento o del encuentro o de lo que sea. Calentarle más el corazón, abrirle los brazos y tener una verdadera vida cristiana en su hogar y no matarle las ilusiones y no matarle todo eso que el Espíritu Santo hizo durante ese evento. ¿Me están comprendiendo? Esto significa que cada padre y madre de familia y hermanos deben consagrarse al Señor para que cuando llegue esta persona que viene del evento encuentre en su hogar la continuidad de lo que ya recibió afuera. Entonces, me gusta mucho enseñar esto que el padre judío toca la palabra de Dios y luego toca la miel y se la pone en la boca al hijo, porque el padre de familia es el fundamental, la pieza fundamental, el maestro de la palabra de Dios. Y entonces está en su posición, su obligación, su responsabilidad, su deber y privilegio poder compartir la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso que este padre toca las escrituras, mete los dedos en la miel y le dice al hijo, abre la boca, que la palabra del Señor siempre sea miel a tu boca. Pero antes de que la palabra del Señor sea miel a su boca, primero tiene que ser miel en tu corazón. Miel en tu corazón. Dice el Señor en su palabra, y la palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. El primer lugar donde debe estar la palabra de Dios es en el corazón del padre, luego en el de la madre, para poderlo transmitir a los hijos, y no un día, todos los días, todas las semanas, cuando menos tener ese altar devocional semanal y pues durante la semana hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de las promesas de Dios, hablar de los problemas, pero mencionar no solo el problema, sino la solución espiritual, etc. Debemos cobijar a nuestros familiares que llegan del evento con un ambiente espiritual de consagración. Entonces la palabra nos dice que nos deleitemos en Dios. Si nosotros queremos oraciones que reciban respuestas, necesitamos tener una íntima comunión con la presencia del Espíritu Santo. Algo que yo me tardé muchos años en aprender y que quizá todavía no acabo de enseñar, es que cada creyente debe buscar la presencia de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, la presencia de Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres nacido de nuevo, si has recibido a Cristo como tu Salvador y tu Señor, en tu oración debes decirle al Señor, Señor, manifiesta tu presencia, que tu presencia esté conmigo en este tiempo. Y hagas un alto, un silencio, hasta que la presencia de Dios se manifieste ahí donde tú estás. Porque Dios se quiere hacer manifiesto cuando nosotros oramos. Dios no quiere que tengamos una oración ritual, religiosa, litúrgica. Dios quiere que hagamos una oración especial,
una oración espiritual, una oración de corazón, una oración que llega al corazón de Dios. Y debemos pedirle que manifieste su presencia, que su presencia esté ahí con nosotros. Por ahí Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Entonces nosotros necesitamos la presencia de Dios y necesitamos pedirlas en nuestras oraciones. Deleitarnos debe ser parte de nuestro diario vivir. Escudriñar las Escrituras, esto es, examinarlas y disfrutar lo que su palabra enseña, debería ser lo principal en nuestra vida. Nosotros no tenemos 2, ni 3, ni 5, ni 10 libros, tenemos un solo libro, la Biblia. Bueno, cada uno de nosotros debe ser una autoridad en las Sagradas Escrituras, porque solamente tenemos un libro que leer y que estudiar. Y oiga usted, después de 35 años de creyente, algo se aprende uno, ¿eh? Llegas a saber dónde está la palabra de Dios que enseña tal o cual cosa y en qué parte de la hoja está. Pero debemos ver lo espiritual. A veces nos pasa con Dios lo que nos pasa en el matrimonio. Nos llenamos de apatía, de monotonía y de indiferencia. Y entonces el orar puede ser algo aburrido. Yo siempre he pensado que los cristianos andamos arrastrando el pensamiento que la oración es un castigo, porque cuando nosotros íbamos antes a la iglesia y íbamos a confesarnos con el sacerdote, la penitencia era rezar. Entonces se queda uno con esa imagen de que la oración es un castigo. Y entonces viene uno al Señor Jesucristo y te dicen que tienes que orar. La verdad, pues si la oración, esto es algo mental, ¿verdad? Dentro de nosotros. Si la oración es un castigo. Y entonces, pues somos reacios a orar. Pero cuando verdaderamente buscas la presencia de Dios, te aseguro que tu oración no va a ser monótona ni aburrida. Va a ser una oración de flujo espiritual, donde tú hablas, Dios te contesta, Dios te dice, tú escuchas, en fin, una comunicación. La oración es una comunicación, no solamente es un flujo en una dirección. La intimidad con Dios debe ser algo que el creyente anhele con todo su corazón. En la medida en que nos entreguemos a Dios a través de la oración, disfrutaremos de la plenitud de su presencia. ¿Y qué dice la palabra respecto a la presencia de Dios? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, si nosotros buscamos la presencia de Dios, lo que va a pasar en nosotros es que ¿va a haber qué? ¿Va a haber qué? Plenitud, plenitud de gozo. No un gozo pequeñito, un gozo mediano, un gozo grandísimo, un gozo pleno, plenitud de gozo. A veces andamos con la cara entristecida, con la comisura hacia abajo, y yo digo que ese es el anuncio más espectacular del fracaso del cristianismo y del triunfo de Satanás. Porque nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no podemos permitirnos estar tristes. Porque si tú tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, debes estar gozoso. El simple hecho de saber que vas al cielo debe ser suficiente motivo para estar gozoso. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Cómo no vamos a estar más gozosos si nos sabemos además sanados, liberados, bendecidos, con infinidad de promesas de Dios en su palabra? Pues más gozosos debemos estar. Y si estamos con caras tristes, pues estamos diciendo que no creemos la palabra de Dios, que no creemos el Evangelio, que el que ganó verdaderamente fue Satanás y no Jesús. Entonces, véase al espejo y mírese a ver qué cara trae, se va a asustar. Acuérdese que los hijos se van pareciendo a los padres. Si tú quieres saber cómo era mi papá, que ya está en el cielo,
pues igualito a mí, la misma cara, nomás que medía más altura que yo, pero la misma cara. Y te digo otras cosas, a veces adopta uno hasta los mismos gestos y movimientos, y eso sin vivir con la persona. Es algo que traemos genéticamente. Entonces, si Dios es tu Padre, ¿a quién te deberás parecer? Pues al Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros somos hijos de Dios, nos debemos parecer al Señor Jesucristo. Entonces, mírate en el espejo y fíjate a quién te estás pareciendo. Y te vas a llevar un susto. Ay, Diosito, me estoy pareciendo más a Satanás que a Jesús. Y bueno, ahí nos está diciendo Dios que necesitamos cambiar. La intimidad con Dios debe ser algo que el creyente anhele con todo su ser. Dice el Señor en su palabra en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. Todo lo que pidieres, orando, creed y lo recibirás. ¿Qué significa todo? Pues todo, absolutamente todo. También por ahí la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 22, nos marca esta promesa preciosísima que no debemos olvidar, debemos tenerla siempre presente, que nos dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es un versículo maravilloso. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Cualquiera cosa que pidieres, la recibirás. Condición, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todas las promesas de Dios son condicionales, cuando menos a una cosa, que es obedecer. Obedecer. Sin obediencia no hay bendición. Tú quieres la promesa de Dios, necesitas obedecer. Necesitas arrepentirte, ¿verdad? Entonces, esta es una promesa maravillosa, no la olvides nunca. Tercer principio, guardar silencio ante Dios. Nos dice allí el Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuántas veces vemos que la persona no salva, inconversa, no creyente, está prosperando económicamente más que tú? Tiene una casa mejor que la tuya, tiene un carro mejor que el tuyo, o más casas y más carros. Y entonces tú dices, pero ¿cómo este perdido está prosperando y yo? Y entonces te afanas, te preocupas, te mortificas. Bueno, dice la palabra del Señor, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y la parte precedente nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El impío tiene su destino, que es el infierno por la eternidad. A veces esas personas están disfrutando en esta vida, pero al partir, no solamente la muerte como todos nosotros, sino aparte ir al infierno. La palabra del Señor nos dice que debemos de guardar silencio ante Dios. No debemos cometer el error de ser precipitados en nuestras palabras o en nuestros actos. Tener oraciones mecánicas, oraciones rituales, sino tener oraciones del corazón.
y no acabar de pedirle a Dios y colgar el teléfono, sino que ya terminaste tú de hablar, bueno, ahora deja que Dios te hable a ti. Espera, haz un silencio, esto es muy importante. Haces un silencio, tienes tu Biblia enfrente y esperas que Dios te hable a través de su palabra. Y te vas a asombrar cómo el Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Muchas veces le he dicho yo a Dios, Señor, ¿quién soy yo para que tú me des una respuesta? Ya sé que te la estoy pidiendo, ya sé que tú tienes promesas al respecto, pero ¿yo quién soy? Y Dios, tan bueno que es, nos contesta en forma personal, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de los mismos problemas, a través de otras personas, a través del pastor de la iglesia, pero Dios nos habla. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl que lo esperara para ofrecer el sacrificio antes de la pelea con Goliat, pero Saúl consideró que se demoraba y quebrantó la ley ofreciendo él el sacrificio. Pensaba que Dios le respondería más rápido. Y mire que en las cosas de Dios cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar. Yo no tengo el lugar tuyo ni tú tienes el lugar mío. Tenemos un lugar cada uno, ¿verdad? Y quiero decirte que Dios escoge libremente. Nadie le puede poner una pistola a Dios y obligarlo a hacer nada. Entonces yo en 35 años de ministerio muchas veces le he preguntado a Dios, ¿por qué fui yo llamado? ¿Por qué? ¿Por qué fui yo llamado a dejar mi profesión? A dejar mi casa, mis carros, mi dinero, mis viajes, mis amigos, estar en reuniones con ricos, más que yo. ¿Por qué? Pues no tenemos una respuesta al llamamiento. Dios llama al que quiere. Y está en cada uno de nosotros el aceptar o el rechazar. Yo generalmente no hablo de eso porque decidí hace 35 años darle toda la gloria al Señor Jesucristo. Pero ahora últimamente que me estoy viendo con mis compañeros de generación, que cumplimos 46 años después de haber salido de la facultad, pues hablándome de los ranchos que tienen, de los animales que tienen en los ranchos, de los viajes que hacen constantemente a todas partes del mundo, de sus posesiones, algunos con carros de colección, que no usan, nada más los tienen ahí parados y con polish y cera, y todo eso que tienen, pues a veces el diablo también me rasca, ¿verdad? Y me dice, mira, ¿ya te diste cuenta? Tú podías tener todo eso que tienen estos. Y el diablo es tremendo. Nosotros debemos de saber que Dios nos ha llamado para algo grande y que somos privilegiados. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Nos dice 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23. Una persona me dijo, ¿dónde vives? Digo, pues ahí en Fresnillo 215. Ahí. Pero si ahí tienes desde que yo sé de ti. Sí, le digo 33 años. ¿Pero cómo? ¿Todavía vives donde mismo? 1 Samuel capítulo 15 versículos 23, 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Fíjese lo que nos dice la palabra. ¿Se complace el Señor más en tus ofrendas o en que lo obedezcas? En que lo obedezcas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Eso quiere decir de las ofrendas. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y en un versículo paralelo nos dice, y yo me olvidaré de tus hijos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos las cosas erróneamente a nuestra guía, sin contar con la guía de Dios, pues dice el Señor que como pecado de adivinación es la rebelión, y Dios ve bastante mal el pecado de adivinación, y como ídolos e idolatría también lo ve bastante mal la obstinación. No debemos desechar la palabra de Dios, porque si nosotros desechamos la palabra de Dios, pues Él nos desecha a nosotros. Guardar silencio ante Dios es aprender a esperar su tiempo. Él nunca llega tarde. Él llega en el momento oportuno. Nomás que nosotros somos muy desesperados. Nosotros queremos, como los ejecutivos, las cosas para ayer. Pero no, Dios tiene su tiempo. Tiene que probar la mente y el corazón. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Para darnos algo, primeramente tiene que probar nuestra mente y probar nuestro corazón. Siempre las circunstancias adversas tratarán de hacernos hablar precipitadamente. Y sabemos que cuando se pierde la paciencia, se pueden cometer muchos errores. El cuarto principio es dejar la ira y desechar el enojo. Nos dice el Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Quieres saber cuál es la manera correcta de ser libre de la ira? ¿Quién quiere saber cómo ser libre de la ira? La ira empieza en nuestro corazón con una ofensa. Y esa ofensa produce en nosotros algo muy pequeñito de ira. O más bien de enojo. Y entonces lo dejamos ahí, no lo manejamos en base a la palabra de Dios, y entonces ese enojo va creciendo y se apodera de nuestro corazón. Y ahí es donde nos dice la palabra en Efesios, en el capítulo 4, que no nos airemos. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiere decir que si nosotros no resolvemos el problema del enojo y lo dejamos pasar más de un día, entonces al día siguiente aquel enojo se va a volver ira, y esa ira la va a utilizar el diablo para hacernos pecar. ¿Hasta qué grado puede llegar una persona airada? Pues hasta matar, hasta suicidarse. Los extremos. Todo por permitir que ese enojo vaya creciendo en nuestro corazón. No lo paramos. Entonces debemos pararlo cuando empieza. Todas las cosas tenemos que pararlas cuando empiezan, no cuando ya agarraron vuelo. Porque se convierten en una pelota de nieve que se cae por la ladera. El enojo no debe consentirse ni por un solo día en el corazón. Y luego vamos al principio número 5. Dios conoce los días de los perfectos. Dice el Salmo 37, versículos 10 y 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios conoce el tiempo de cada uno. Fíjese usted que el día 20 de julio, hace unos días, el cardiólogo del expresidente
George Bush padre iba en su bicicleta a las 9 de la mañana, a la altura precisamente del hospital donde él trabajaba, el Texas Medical Center, y entonces iba ahí en su bici, pasó otra persona en una bicicleta, le dio la vuelta así con la bicicleta, sacó la pistola y lo mató. Había recientemente atendido al expresidente Bush padre, que estaba ya estirando el fémur, ¿verdad? Ya estaba estirando la pata, y ya estaba bien malo, con Alzheimer y una bola de achaques, ya estaba a punto de dar el último tirón, y se mataron al doctor. O sea que nadie la tenemos segura. Tú dices, yo estoy joven y tengo muchos años por delante. ¿Quién sabe? Como hay por ahí algunos anuncios panorámicos que dicen, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Y eso, a ver si. ¿Cuántas personas se burlan de la gente vieja? De la gente que tiene una incapacidad visual para caminar, se burlan de ellos con alguna otra enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Y sabe cómo acaban los que se burlan de eso? Teniendo lo mismo. Yo he visto personas conocidas que se han burlado de gente con Alzheimer, les ha dado Alzheimer. Personas que se han burlado de que alguien tiene Parkinson y empiezan con el Parkinson. Así es que no te burles de aquel que tiene una discapacidad, ora por él. Pídele permiso para que ores en ese momento por él. Y si tienes cargo en tu corazón, ponlo en tu lista de oración y ora por esa persona. Pero no te burles de los discapacitados. Y ahí me queda decir que no usemos los lugares para discapacitados que hay en los estacionamientos. Porque luego voy yo y no puedo estacionar mi camioneta. Entonces, Dios conoce nuestros días. Muchos se conforman con existir, con caminar porque tienen que caminar, por comer porque tienen que comer, pero sus vidas carecen de propósito, de metas, de proyectos. Eso pasa mucho en la ancianidad. La persona anciana ya terminó una gran etapa de su vida y entonces pues no tiene un principio al cual ir, una meta, un propósito, y entonces se deprime y no hace nada, a veces ni siquiera ver la televisión, y entonces pues ya lo único que está haciendo es esperar la muerte. No se puede vivir sin propósitos, metas y proyectos. Si tú quieres tener una vejez saludable, necesitas tener propósitos, metas y proyectos. Y no solamente para la ancianidad, para el aquí y ahora. Los necesitamos para vivir, para tener éxito, para prosperar. ¿En qué vamos a tener éxito si no intentamos nada? Tenemos que tener cuidado no solamente de los pecados graves o grandes, según nosotros, sino aún de los pecados pequeños. Dice la palabra en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Son estos versículos muy interesantes que están como escondidos. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué enseña este versículo? No está hablando de las zorras del campo, está hablando de aquellas cosas que nosotros permitimos en nuestras vidas que pueden destruirnos la vida. Un pecadito así, chiquito, ¿verdad? Un mensajito ahí por el WhatsApp, por el Facebook, ¿verdad? A una señorita o señora diciéndole que está muy guapa y muy bonita. Así empieza el adulterio. Entonces, las zorras pequeñas destruyen las viñas. A veces en ese proceso pues se llega completamente al adulterio y entonces esa persona que es a lo mejor un creyente o un líder de la iglesia o un pastor
cae en pecado y se pierde la iglesia. ¿Quién estaba metido en ese asunto? ¿Quién creen? Pues el diablo en persona, claro. Recién me dijo una señora, y me da tanta vergüenza cuando me dicen cosas así. Fíjese que el pastor se divorció y se llevó a su cuñada. Y como si yo fuera el representante de todas las iglesias cristianas del mundo y tuviera que dar la cara por ellos. Sé lo que implica eso. Una murmuración terrible contra la iglesia cristiana por una persona que permitió una zorra pequeña en su vida. Y así tú puedes destruir tu matrimonio y puedes destruir tu familia. Ya ahora y a partir de ahora, todo mundo se hace de los ojos, no sé si decir grandes o chiquitos, pero no veo. El síndrome del avestruz, ¿verdad? Viene el rinoceronte corriendo detrás del avestruz mete la cabeza en la arena y dice, yo no veo, hasta que viene el rino, le pega y lo ensarta en el primer árbol que se encuentra, ¿verdad? Así es que eso de no veo no debe aplicar en nuestra vida. Vamos a tener una tolerancia tremenda. El mundo tiene esa tolerancia y la va a tener aceptando la homosexualidad, el lesbianismo, el transgénero y todo lo que implica todo eso, que es más lo que implica que lo que vamos a ver. Sexto principio, apartarse del mal y hacer el bien. Dice el Salmo 34, 14. Estos salmos, el Salmo 37 y el Salmo 34 son de mis preferidos. También es Salmo de David. Salmo 34, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Tenemos que ser defensores de lo que creemos. En lo que tú crees, defiéndelo. Si te dicen alguna vez que la homosexualidad y el lesbianismo deben ser aceptables, que la gente nació así, tú oponte. Eso no es cierto. Genéticamente el hombre y la mujer nacemos diferentes. El homosexual y la lesbiana no nacen, se hacen. Cada paso que damos presenta dos opciones, el camino correcto o el camino pecaminoso. Y tú debes de decidir. Había una frase que ponían los cristianos antiguos cuando regalaban una Biblia y decía, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Ponían los cristianos anteriores a mí y es muy pegador esa frase. Precisamente la palabra de Dios nos va a hacer apartarnos del pecado y el pecado nos va a hacer apartarnos de la palabra de Dios. Conozco dos hechos muy parecidos. Que fue la mamá, llega el hijo como siempre borracho y le dice a la mamá, fíjate que acabo de orar al Señor y le pedí que si tú no cambiabas que mejor te llevara, porque yo no quiero seguir llorando por ti. Y conozco otro donde prácticamente el mismo suceso, nada más que cuando le dijo al hijo que le había pedido eso al Señor, el hijo sintió convicción y se fue a su recámara y se puso a orar y le dijo, Señor, le dio convicción de pecado. Y entonces su vida fue transformada ese día. Pero en ambos casos la señora dijo, si no te va a servir, llévatelo, no lo quiero en mi casa. Punto. Pregunta, ¿usted cree que creería esa señora en la palabra de Dios? ¿O que estaba jugando? Otra dijo, y no se lo recomiendo que lo hagan, Señor, quítale un brazo, mándale cáncer, para que se convierta, decía la señora. En otra ocasión, dos jóvenes oraban juntos
y un joven oraba con mucha intensidad. Y oraban juntos los dos hermanos y decía uno: Señor, queremos entregarnos a ti. Si es necesario que nos arranques una pierna, arráncanosla. Y el otro nomás volteaba. Señor, si es necesario, córtanos un brazo, Señor, pero queremos cambiar. Y el otro nomás volteaba. Hasta que fue con el pastor y le dijo: yo ya no voy a orar con mi hermano, porque no sabes cómo ora este. Cada vez que ora le pide a Dios que nos arranque una pierna y que nos arranque un brazo. Y yo no estoy dispuesto a orar de esa manera. Pues ¿cómo? Imagínate cómo vamos a quedar. Pues el pastor le dijo: pues entrégate, ¿verdad? Pues, ¿qué le iba a decir? Dios es nuestra fortaleza. Salmo 46, versículos 1 al 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Enfrente de todas las circunstancias que he dicho, negativas para la iglesia de Jesucristo y para los cristianos, debemos de recordar estas palabras que nos dice las Escrituras. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, nos ponemos ante tu presencia y te pedimos perdón por nuestros pecados. Venimos en arrepentimiento. Perdónanos por llenar nuestro corazón de resentimiento, de rencor, de odio. Perdónanos por llenarnos de ira. También si he tenido deseos de venganza. Lávame con tu sangre preciosa y déjame limpio. No quiero desviarme hacia un camino de pecado. Guíame por el camino correcto. Dame hambre de tu preciosa palabra, que es lumbrera a mi camino, que traerá siempre una guía clara a mi caminar. Hoy decido confiar en ti. ¿Alguien que diga eso? Padre, y hacer el bien. Quiero apoyarme en ti. Ayúdame a enfrentar todo ataque del enemigo y salir victorioso siempre. Quiero orar y estar siempre confiando en ti. Y sé que tú me vas a respaldar. Me deleito en ti y en tu palabra. Ayúdame a saber esperar el tiempo para recibir la respuesta a mis peticiones. Dios, tú tienes el tiempo para cada cosa. En ti espero. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo, y los hijos de Dios decimos amén y amén. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor.